Bienvenidos y bienvenidas a la madrugada. Mayo, el mes de las flores, el mes de María, y decir María en Puerto Real es hablar de la Virgen de Lourdes. Hoy en el programa nos hemos querido venir y trasladar hasta este marco incomparable que es el Parque Natural de las Canteras, un paisaje idílico que podemos vivir y disfrutar cada día los puertorrialeños y puertorrialeñas, porque en el seno, en el interior de este parque, está, como ustedes saben, la gruta dedicada, la pequeña gruta dedicada a nuestra patrona, a la Virgen de Lourdes. Y como ustedes también saben, mayo es el mes en el que peregrinamos a la gruta de la Virgen de Lourdes para ofrecernos a ella, para darle las gracias a ella. Y este año más que nunca hacía falta que estuviéramos todos ustedes y yo aquí en las canteras para acercarnos a nuestra patrona y darle las gracias porque esta pandemia vaya por fin viéndose su final. Así que vamos a tener hoy un programa dedicado a la Gruta de las Canteras. Hoy queremos contarles en concreto la historia de esta gruta, por qué se construyó aquí, cuál ha sido el devenir de su historia en estas décadas, y vamos a ver también el estado en el que está, y todo eso lo vamos a hacer con nuestro catequista de guardia, Bernardo Domínguez, porque desde luego no hay nadie más indicado para hablar de la Virgen de Lourdes y de la historia de esta gruta que el que ha sido durante tantos años su presidente, y que tenemos la suerte de contar con él en el equipo de colaboradores de La Madrugada. Así que vamos a dedicarle el programa de hoy a nuestra patrona, pero antes de hablar con Bernardo, antes de encontrarnos con él, vamos a hacer un repaso rápido a la actualidad cofrade de la semana. La Hermandad de la Borriquita completó el pasado lunes una magnífica jornada solidaria en la campaña de donación de sangre que organizó en su propia Casa Hermandad. Más de 100 personas pasaron a lo largo de la tarde para ser atendidos por los profesionales del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Tras algunos descartes por protocolo, finalmente fueron 66 personas las que pudieron realizar la donación, concluyendo así una jornada muy satisfactoria. El pasado viernes fue devuelta a su lugar habitual la conocida imagen del Monaguillo del Nazareno, en la capilla que esta hermandad tiene en la parroquia de San Sebastián. La imagen ha sido sometida a un proceso de policromado completo a cargo de Francisco Javier Sánchez Rubio. Mañana viernes comienza la celebración de un triduo en honor a María Auxiliadora, cuya festividad tendrá lugar el próximo lunes 24 de mayo. El triduo previo se desarrollará en la parroquia que lleva su nombre y será el viernes y el sábado a las 7:30 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Ya la festividad del lunes será por la tarde y la Eucaristía tendrá lugar también a las 7:30 de la tarde. De cara al próximo domingo de Pentecostés, la Hermandad del Rocío intensifica su actividad, sobre todo en redes sociales. A través de su página de Facebook y su canal de YouTube, pueden ustedes seguir el Camino Solidario del Rocío 2021 y participar en él con la aportación de alimentos en la Casa Hermandad. Dentro de los actos de estos días, cobró especial atención la Misa de Romeros, celebrada el pasado martes, justo cuando la hermandad tendría que haber iniciado su camino a la aldea. La celebración tuvo lugar en la plaza que lleva el nombre de la Virgen y que precede a la capilla, y estuvo presidida por el director espiritual de la hermandad, el padre Juan Antonio Martín Barrera, y el padre Manuel Gómez Sánchez, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva de San Fernando.
La fiesta de Pentecostés, una fiesta celebrada por el pueblo judío, era una fiesta que hacía referencia a la entrega de la ley a Moisés. En aquella montaña donde hay tormenta, donde hay fuego, donde hay relámpagos, donde el pueblo espera expectante abajo con miedo, dice la Escritura que Dios escribe con fuego en aquellas tablas de piedra. A lo largo de los siglos, los profetas fueron anunciando de que la ley no se escribiría en tablas de piedra, sino que serían escritas a fuego en el corazón del hombre. Que Dios iba a arrancar nuestro corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. Y que la ley se haría carne, se encarnaría en nosotros. En Pentecostés, la fiesta también del fuego, esas llamaradas que se posan en las cabezas de los apóstoles y de la Santísima Virgen, nos hace caer en la cuenta de que la ley nueva, la del amor, ya no está escrita sobre una tabla de piedra, sino que está puesto en lo más íntimo de nuestro ser, en nosotros mismos. Por eso damos gracias a Dios por esta presencia nueva, a través de su Santo Espíritu. El Espíritu que impulsó y que separó a la Iglesia para que llegara a todos los rincones del mundo, pero que a la vez de separarla la mantuvo unida en su Espíritu. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir, la libertad de los hijos de Dios, la libertad de sabernos amados profundamente por Dios, pero también en profunda comunión. Tener una libertad tan plena que ya no hacemos lo que otros nos dicen, sino que seguimos los dictámenes de nuestro corazón, porque ahí ha escrito Dios su palabra, ahí ha escrito Dios su deseo sobre cada uno de nosotros. Si le preguntamos a alguien joven por la Gruta de las Canteras, seguramente nos dirá que lleva aquí toda la vida. Pero realmente la Gruta de las Canteras no lleva aquí toda la vida. La gruta se construye a principios de los 70. Las peregrinaciones son mucho anteriores, muy antiguas, mucho más que la construcción de esta gruta. Y las peregrinaciones y la devoción a la Virgen de Lourdes se fragua a principios de siglo. Entonces, ¿qué motiva realmente la construcción de esta gruta ya cuando en Puerto Real la Virgen de Lourdes es patrona, pues casi 60 años después? ¿Qué es lo que motiva? ¿Cómo fue aquel proceso de construcción? ¿Cómo fueron los proyectos? Y sobre todo, ¿en qué estado se encuentra ahora la Gruta de las Canteras? ¿La tenemos un poco olvidada por parte de algunas entidades? Vamos a hablar de todo ello, vamos a contarles la historia y vamos a reflexionar sobre estas últimas cuestiones. Y como te he dicho al principio, lo vamos a hacer con Bernardo Domínguez, que ya me espera en el patio de la gruta. Así que seguidme, que vamos a hablar con él. Bueno, pues para entender la magia que tiene este encantador lugar, vamos a empezar, Bernardo, si te parece, por qué motivó que se construyera esta gruta. Pues mira, para podernos remontar a la época en que se construyó la gruta, tenemos que remontarnos a la segunda mitad del pasado siglo XX, concretamente al año 1959. En esa fecha, en ese año, Puerto Real se preparaba para organizar los cultos y los actos previstos para la conmemoración del cincuentenario de las peregrinaciones a Puerto Real, las peregrinaciones que venían a la Gruta de la Virgen de Lourdes en la Perioral de San Sebastián. Entonces el pleno municipal de la época, reunido en pleno ordinario, en sesión ordinaria, con su alcalde al frente, don Alfonso López Martínez, a propuesta de la alcaldía, se propuso la construcción de un monumento, erigir un monumento a la patrona de Puerto Real en acción de gracias por los beneficios de estos 50 años de peregrinaciones. Fue aprobado por unanimidad en el pleno que se celebró el 27 de mayo de 1959 y eso fue lo que dio origen a que se construyera la gruta. Claro, ¿por qué se construye en
insólito lugar, ¿no? Tan inhóspito y tan alejado del núcleo poblacional. Claro, porque además este paraje tampoco tiene nada que ver con lo que es Lourdes, ¿no? Efectivamente, pero ¿qué ocurre? Que el acuerdo que se tomó en el ayuntamiento era de hacer ese monumento lo más cercano posible a la vivienda de Esperanza Gómez del Valle. Esperanza Gómez del Valle, que fue la joven gaditana que se curó súbitamente gracias a la intercesión de la Virgen de Lourdes de la parálisis que padecía en las caderas, se curó milagrosamente. Y que todavía muchos piensan que ese milagro tuvo lugar en esta gruta, y no es así. No es así, el milagro tuvo lugar en la parroquia de San Sebastián, pero claro, Esperanza Gómez del Valle vivió precisamente en una finca situada en la parte superior de este monte que da cobijo a la gruta, que se subía por esta escalerita, que se ve por ahí ya derruida, hoy en día derruida. Lo que vemos de la escalerita. Claro, se ve ahí un poco entre la maleza y entre los pinos, pero hay unos restos de escalones que accedía a la finca donde vivía Esperanza Gómez del Valle, que vivió aquí entre la segunda mitad de la primera década del pasado siglo XX y la segunda, los años 10 y los años 20, al principio de esa década, pues vivió Esperanza Gómez del Valle aquí en esa finca, y por eso se construye la gruta aquí. Claro, dentro de la finca no podía hacerse porque era una cosa particular, una finca particular, y se hace en el lugar público, que es aquí en la Gruta de las Canteras. Lo que pasa es que, claro, esto se hizo mucho más tarde que en esa fecha, ¿no? Bien, pues tenemos entonces una iniciativa en el ayuntamiento, en el pleno municipal, en el año 59, tenían la idea, tenían las ganas, pero faltaba, o lo primero que tenían que hacer, o lo siguiente era el proyecto. ¿Cómo era ese proyecto inicial, Bernardo, de la gruta? Pues el proyecto inicial se hace aprobando el construir una gruta lo más parecida posible a la gruta de Massabielle en Francia. La gruta de Massabielle es la gruta donde la Madre de Dios quiso aparecerse a la joven Bernard de Soubirous, en la aldea de Lourdes, la aldea que está situada al sur de Francia, y para ello se construyó, se bendijo el lugar y se puso un artístico cuadro con una imagen, una estampa de la Virgen de Lourdes litografiada en un árbol situado aquí cerca del lugar, y debajo se puso una consola también que, aparte de para utilizarla como colocar flores de ofrenda a la Virgen, pues también era como usa receptora para recibir los donativos que tanto los fieles de Puerto Real como los visitantes que venían de otras localidades, de Cádiz sobre todo, pues depositaban ahí para recibir de la Virgen los favores que le habían pedido con tantísima fe. O sea que la financiación de la gruta iba a salir del bolsillo de los fieles, realmente, de los devotos. O sea, era una iniciativa del ayuntamiento, pero que el dinero salió de los devotos. Claro, la construcción y el material y la mano de obra la puso el ayuntamiento, pero los fondos necesarios para los materiales y poderla construir pues fueron por suscripción popular del pueblo de Puerto Real, como digo, como también de otras localidades vecinas, sobre todo de Cádiz capital. Bueno, ya esa capillita no existe, pero tenemos la oportunidad de ver fotografías en las que se ve cómo esa capillita en forma como de casita recogía la imagen de la Virgen y estaba colocada en un árbol. En un árbol. Creemos en principio que era en este porque hay una foto donde se ve una niña y detrás unos escalones, los escalones precisamente que iniciaban la escalera para subir a la casa de Esperanza Gómez del Valle. Entonces puede que sea este árbol, aunque es posible que se cambiara de lugar. Se cambiara de lugar porque después estaba al principio de la entrada. Pero al principio, cuando se pone el modelo de construcción del proyecto inicial y de esa especie de hucha, estaba situado justo en la entrada de la finca de Esperanza Gómez del Valle, que estaba aquí. Pues Puerto Real tenía su iniciativa, tenía su proyecto, había encontrado la manera de financiarlo, pero llegaba el momento de hacer las obras, Bernardo, llegaba el momento de construir la gruta. A principios de los años 60, a principios de los primeros años de la década de los 60, se comienzan las obras. Una vez que se aprobó el plan en el proyecto en el año 59, pues de momento se empiezan las obras en breve. Obras que tuvieron que ser paralizadas porque, claro, al excavar el monte,
el monte es un terreno arcilloso, se derrumbaba todo. No es lo mismo que la gruta de Masabielle, que es una gruta de roca en un macizo rocoso, al final en la parte inferior de un macizo rocoso que está junto al río Gave, y claro, ahí sí se podía hacer la gruta, pero aquí no se podía, entonces ese proyecto pues se tuvo que paralizar. Proyecto que se paralizó, pero que aunque se suspendió temporalmente, se siguió trabajando en el mismo, para buscar una alternativa que fuera posible y fuera viable para poderlo ejecutar. Una vez que se modificó el proyecto inicial por otro, para construirlo con material de obra, que no necesitaba de excavar el monte, sino que se podía hacer con material construido en el exterior, pues se inicia el proyecto a mediados de los años 60 y que vio culminado aproximadamente al principio de la década de los 70, se vio culminado el proyecto, que es lo que podemos ver hoy aquí en la gruta de las Canteras. Que tú imagínate la cara que se le tuvo que quedar al que llevaba la obra cuando empezó a escarbar y se le venía todo abajo, ¿eh? Claro, es que... Claro, el proyecto era muy ambicioso, ¿no? Porque claro, hacer una gruta imitando a una gruta natural en un terreno que es un monte arcilloso, pues claro, pero claro, ahí tenían que poner una estructura de hormigón por dentro, que eso ya se pasaba de presupuesto. Entonces optaron por eliminar ese proyecto inicial y a construir este otro segundo que se fue modificado y se hacía en el exterior. Bueno, nos hemos acercado a la gruta, al interior de la gruta, porque la idea de los puertorrealeños en los años 60 era que este espacio se pareciera lo más posible, lo máximo posible, a la gruta de Massabielle en Francia. No pudo ser así, por lo que Bernardo nos contaba del terreno arcilloso en este espacio, pero sí hay algo que pudieron lograr nuestros antepasados hace 50 años, y que se pareciera mucho a lo que hay en Francia, y en este caso es la imagen, ¿no, Bernardo? Ya teníamos la gruta y ahora hay que buscar una imagen. Faltaba la imagen, efectivamente. Pues en una reunión de Junta de Gobierno de la, por entonces, Asociación de Caballeros de María Inmaculada de Lourdes, que se celebró el 24 de marzo de 1971, asiste como invitado don Jerónimo Almagro Montes de Oca, que era por entonces, para aquella fecha, alcalde de Cádiz y además era el presidente de la Asociación de Inválidos Civiles. Y había un ofrecimiento por parte de esta asociación para donar una imagen construida en mármol para poderla colocar en esta gruta. Esa imagen es esta que tenemos hoy aquí en la Gruta de las Canteras. Y el viernes 14 de mayo de 1971 se inaugura la nueva gruta, ya con su imagen puesta, se bendice el nuevo altar y se celebra una Eucaristía de inauguración aquí en este lugar a las 11:30 de la mañana. Y luego en 1972 la Federación Lasaliana de Asociaciones Lasalianas de CELAN le toca celebrar su asamblea periódica aquí en Puerto Real, y la misa de inauguración de esa jornada pues se celebra aquí en el recinto de la gruta. Ahí existe en el salón de actos del Colegio de La Salle, en el vestíbulo del teatro, una imagen, una fotografía, donde se ve precisamente la gruta, que estaba todavía sin terminar de colocar todos los elementos exteriores, pero sí estaba acondicionada para poder celebrar la misa en ese altar que se había bendecido el año anterior. Entre lo que terminaba Bernardo de contarnos y lo que han estado ustedes viendo en esas fotografías que les vamos enseñando, y tal y como está la gruta ahora, claro, habrá algo que no les concuerde, y es que en esas fotografías que ustedes estaban viendo se ve que la Virgen no está dentro de la gruta, que lo que hay es una mesa de altar, porque la Virgen, Bernardo, originalmente no estaba dentro, sino que estaba exactamente aquí. Aquí, en la gruta lo que albergaba era una mesa de altar de piedra, que se completaba con una tabla, con una tapa, que era la que estaba bendecida, que se quitaba cuando no había celebraciones, pero la Virgen estaba aquí en un pedestal de piedra, que esto tenía una altura más o menos de 2 metros, y encima estaba la imagen.
¿Por qué estaba aquí afuera? Porque en Francia, en la gruta de Massabielle, lo que es la hornacina donde está la gruta, la Virgen, está fuera de lo que es la gruta. La gruta está y afuera, en un nicho, está la Virgen en alto. Por eso se colocó aquí en alto la Virgen, a unos 2 metros de altura aproximadamente. Que de aquel pedestal tenemos todavía restos, claro, en esta parte parte inferior, sí, de aquí la parte de inferior, parte de aquí abajo, ¿no? El pedestal era redondo, toda esa parte del monte ha caído para acá, entonces era redondo y en forma de cono hacia arriba, y encima estaba la imagen de la Virgen a unos 2 metros y algo de altura. Pues así llegamos al año 1971, con la gruta ya construida, con la Virgen colocada en este lugar. En el año 72 se organiza ese acto de Felan que nos ha contado antes Bernardo, pero ¿en qué momento, Bernardo, comienzan a realizarse las peregrinaciones de mayo aquí, a este patio? Pues eso fue a partir del año 1974. En el 74 se trasladan todos los actos que se organizaban con motivo de la peregrinación anual a la Gruta de la Virgen. Aprovechando la nueva gruta construida, pues se trasladan aquí al Pinar de las Canteras. Hasta aquí por la mañana se trasladaba en Rosario de la Aurora la imagen de la Virgen Peregrina, que venía aquí por la mañana, permanecía todo el día, y luego por la tarde se celebraba la Eucaristía con la bendición de los enfermos, que a pesar de lo dificultoso del terreno para poder acceder hasta aquí, pues seguían viniendo a Puerto Real, ¿no? Y luego, pues después de la Eucaristía, como digo, pues regresaba la Virgen en procesión de alabanza hasta el pueblo. Y este modelo de peregrinación se mantiene más o menos hasta el año 1987, que debido a las dificultades del terreno, que cada vez estaba peor, debido a lo angosto para poder trasladar aquí a personas enfermas en sillas de ruedas o en otros momentos que no había medios ni elementos, debido también a la falta de servicio y a un poco al abandono que tenía al estar esto tan escondido, ¿no?, en este lugar, pues se deja de mantener los actos de la peregrinación aquí a las canteras. Se llama que se venía en Rosario de la Aurora por la mañana, pero se regresaba al pueblo para celebrar la Eucaristía y la bendición de enfermos en la población. Bueno, pues para ir situándonos temporalmente, Bernardo, la peregrinación ha tenido muchos cambios, ha sufrido una gran evolución desde 1911 hasta ahora. Hemos visto muchos modelos de peregrinaciones y este lugar, esta gruta, proporciona el inicio de una nueva etapa en cuanto a peregrinaciones, porque lo que sí tenemos que tener claro es que aquellas peregrinaciones de enfermos en la Plaza de Jesús es anterior a que se haga esta gruta. De hecho, esta gruta es lo que proporciona que se cambie ese modelo, ¿no? Efectivamente, las peregrinaciones en la Plaza de Jesús se realizan a partir del año 1958, cuando regresa la por entonces Asociación de Caballeros de Lourdes. Regresan de Francia, de una peregrinación diocesana que se hizo a aquel lugar, a Francia, y vieron lo que allí se hacía, pues intentan repetirlo aquí en Puerto Real. Entonces, para congregar a tantos enfermos en el atrio de la parroquia era imposible, era muy pequeño. Tienen que hacerlo en un lugar más grande y se hace en la Plaza de Jesús. Ahí se concurrían enfermos de diferentes localidades, sobre todo de Jerez de la Frontera, de Cádiz, de San Fernando, del puerto de Santa María. Venían por los diferentes medios de comunicación que había entonces y se celebraban allí. Pero a partir del año 74, como digo, y después de la renovación del Concilio Vaticano II, pues se trasladan todos esos actos aquí a la Gruta de las Canteras, ya que teníamos la gruta nueva construida. Dejan de venir los peregrinos y los enfermos a la Plaza de Jesús para venir aquí a las canteras, y eso se hace a partir del año 1974, como hemos dicho anteriormente. Años 80, este lugar, el patio de la Gruta de la Virgen de Lourdes, es un espacio consolidado para la fe, para el sentir y para la devoción
de todos los puertorrealeños y puertorrealeñas. Y aquí, durante los 80, se celebran esas peregrinaciones que Bernardo nos contaba, incluso con enfermos. Pero llegan los 90 y a principios de los 90 ocurren desgraciados sucesos aquí en este lugar, porque Bernardo se produce un hecho que a los cristianos nos hiere mucho, que es la profanación de la Virgen. Recuerden, la Virgen estaba en un lugar fuera, externo de lo que es la gruta, no como ahora, y ocurren esos desgraciados sucesos, ¿no? Claro, al final de los años 80, como decía, tanto el recinto de la gruta como toda la parte externa, pues sufrió diferentes ataques, ¿no? Y diferentes profanaciones en lo que era el altar. Pero la imagen no la habían tocado nunca, estaba elevada, no la habían tocado nunca. Y entonces nosotros, preveyendo que pudieran hacer cualquier tipo de cosa, pues la Junta de Gobierno de la Asociación de la Virgen de Lourdes presenta en el año 1992, en abril del 92, un proyecto en el Ayuntamiento para remodelar lo que era el recinto de la gruta, ¿no? Ya que habíamos visto que la habían pintado con pintadas exteriores, pues pretendíamos desmontar la Virgen de aquí para colocarla en el interior de la gruta y poderla cubrir y proteger con una reja, ¿no? Entonces el proyecto ese se presenta en el Ayuntamiento, en la Delegación de Urbanismo. El concejal de teniente de alcalde de urbanismo de aquella fecha, el señor Trujillo, ve el proyecto viable, pero claro, lo deja pendiente de estudio y de aprobación. Lo dejan ahí un poco en stand-by, no ve que sea una cosa del otro mundo, pero vamos, lo deja pendiente. Pero claro, el 3 de septiembre de 1994 amanece ya la imagen de la Virgen totalmente profanada, con pinturas obscenas tanto en la cara como en las manos, como en los pies, en el vientre, en la espalda, pinturas y profanándola por completo. Entonces ponemos en conocimiento del Ayuntamiento de la situación, intentamos limpiarla. Es imposible porque se hace esa pintada con un rotulador de tinta indeleble de color rojo, muy difícil de eliminación, no se podía hacer con productos de limpieza, había que pulimentar la imagen y aquí era imposible hacerlo. Claro. Entonces, al mismo tiempo, el alcalde de Puerto Real entonces, el señor Barroso Toledo, pues da orden a la Brigada Municipal de Mantenimiento para que limpien y adecenten la imagen de la Virgen, cosa que le resulta, como decía antes, imposible. Porque no era muy difícil de quitar esa tinta. Al mismo tiempo, el presidente de la asociación vuelve a proponer al ayuntamiento la remodelación que se había presentado 2 años antes, en el 92. Entonces, el 29 de septiembre de 1994, la Comisión de Gobierno del ayuntamiento aprueba construir o remodelar, digamos, la gruta, haciendo el proyecto que se había presentado en el 92 por parte de la Junta de la Asociación de Lourdes. Para ello, se desmonta la imagen, se lleva a la sede de la asociación para poderla restaurar. Se traslada a aquel lugar. Esos trabajos comienzan en diciembre del 94, comienzan los trabajos de traslado de la imagen y de la remodelación de la gruta, y para ello el ayuntamiento libra un presupuesto de 190.000 pesetas de la época para poder construir la reja, esta reja que hemos visto aquí que está en tan mal estado actualmente, ¿no? Pues se lleva, como digo, a la sede de la asociación. Los trabajos de restauración y de reparación de la imagen duran entre el 15 y el 23 de diciembre de ese año, lo hace el artista local don Eloy Jiménez de la Cruz, hoy en día desaparecido. Y claro, se espera el paréntesis de las Navidades y en enero del 95, una vez ya la imagen restaurada, se traslada de nuevo aquí a la gruta para colocarla en su nueva ubicación. Pero ya para colocarla dentro de la gruta. Dentro de la gruta, en un pedestal más pequeño. Bernardo, tú estabas en la Asociación de Lourdes en aquellos años. ¿Qué supuso para vosotros cuando os encontrasteis con la Virgen profanada y pintada, además siendo algo que ya os ibais viendo venir, que podía pasar? Sí. Entonces, ¿cómo fue la sensación o cómo lo acogisteis en la asociación? ¿Cómo os enterasteis de aquello y qué se os pasó por el cuerpo? Aquel día que amaneció, recibo una llamada telefónica de una persona de las que suelen venir por aquí a hacer deporte, ¿no? A pasear o hacer deporte por la mañana. Cuando la vio y entonces me llamó por teléfono y me dijo, era una persona conocida, y me dijo lo que le había pasado. Entonces yo llamé al párroco
de la parroquia, el padre Fructuoso Antolín Camacho, que era el que estaba entonces como titular de la parroquia. Vinimos los dos aquí a verla y cuando vinimos aquí nos encontramos cómo estaba la imagen. Bueno, pues lo primero que dijo el párroco: esto hay que taparlo porque esto no se puede estar así, porque estaba totalmente profanada con pinturas muy desagradables, ¿no? Intentamos de borrarla, intentamos de limpiarla, pero era imposible. No había manera. Quería ponerle una funda de tela. Yo le decía: si pone una funda de tela le van a meter fuego y va a ser peor porque puede provocar un incendio en el pinar. Claro. Había que dejarlo así. Entonces intentamos de hablar con el ayuntamiento para poderla quitar cuanto antes. Eso se produce, como te digo, en diciembre. De septiembre a diciembre estuvo ahí de una manera de aquella manera. En diciembre se retira. Por eso te iba a preguntar cómo fue esa retirada, porque estamos hablando de una imagen pesada, o sea, de las dimensiones y el material que tiene, pesan muchos kilos. ¿Cómo fue esa retirada y sobre todo cómo fue luego el meterla dentro de la gruta? Bueno, pues evidentemente la imagen, hay que decir que es una imagen esculpida de una sola pieza, de 1,60 m de altura, pesa aproximadamente unos 400 kilos. Está construida en mármol blanco de Carrara y claro, para poderla trasladar pues hizo falta utilizar un camión grúa de la empresa Tocino, Transportes Tocino, que gentilmente pues se ofreció para hacer los traslados, tanto de ida como de vuelta. Claro, la de ida la embragó por arriba, por el centro, y se la pudo levantar y llevársela bien, pero a la hora de meterla ahí dentro nos costó su trabajito. Claro, porque la grúa, el brazo de la grúa no entra dentro. No entraba, sí, entraba la grúa, pero la imagen se quedaba fuera, se quedaba abajo, no podía subir al pedestal. Entonces, inclinando la imagen, torcida así, y nosotros, todos los operarios del ayuntamiento y los miembros de la Junta que estaban aquí, la pusimos derecha, intentamos ponerla derecha, hasta que se colocó en su sitio, y bueno, así estuvo ahí se ven en las imágenes, en la fotografía de cómo tuvimos que meterla, y el trabajo que costó. Tuvimos que envolverla en una manta para no dañarle las manos, que las manos las había tenido que ser restauradas porque se la habían partido. Y entonces tuvimos que envolverla en una manta, meterla sin torcida hasta que pudimos colocarla en su sitio, y con cemento rápido se quedó enseguida fraguada en su lugar. Y entonces, entre la reja que financió el ayuntamiento y la imagen, se colocó un cristal blindado que fue también para protegerla de diferentes y de posibles ataques posteriores, como así sufrió después, que fue también sufragada por suscripción popular, ¿no? Se pidió colaboración al pueblo y el pueblo donó su donativo para construir y poner ese cristal, que fue colocado por la empresa Rube, Cristalería Rube, que fue también el colaborador de ellos. El trabajo de colocación del cristal fue por cuenta de la propia empresa, de la Cristalería Rube. Pues volvemos a hablar de las peregrinaciones, porque en los años 90 el protagonismo de las peregrinaciones vuelve a estar en el centro del pueblo, fundamentalmente allí con la celebración de la misa del enfermo, también en el hospital clínico con la celebración allí también de una misa para los enfermos. Pero Bernardo, a principios de los años 2000 se retoma otra vez la peregrinación aquí en el patio de la Gruta de las Canteras. Efectivamente, a partir del año 2002 aproximadamente fue cuando vuelven los puertorriqueños a reunirse en este marco incomparable del Pinar de las Canteras, no solo para celebrar lo que son las peregrinaciones anuales, sino también para poder celebrar la convivencia arciprestal de Pascua, algo que se instituye a partir del nuevo arcipreste de Puerto Real y párroco de San Sebastián, el padre Balbino Reguera Díaz. Fue el que propuso estas celebraciones y insta a los sacerdotes y a los párrocos de las diferentes parroquias de Puerto Real para que suspendan la misa de por la mañana en sus diferentes parroquias y concentrar a todo el arciprestazgo aquí en este lugar y celebrar la Eucaristía y la convivencia de Pascua aquí en torno a nuestra patrona. Y este modelo de peregrinación y de convivencia arciprestal pues se mantiene más o menos hasta el año pasado, hasta el año 2020, que la pandemia nos impide poderlo celebrar. Aunque hay que decir que en los últimos años pues ya la afluencia de público no es la misma que al principio.
el abandono del lugar, la falta de servicios, los impedimentos que se nos ponen y las trabas para poder celebrar aquí toda esta y aglomerar aquí con tantas personas. Los peregrinos que dejan también de venir, no tienen tanto interés como las peregrinaciones anteriores, pues eso hace que solamente se venga aquí por la mañana el Rosario de la Aurora, luego se venga al mediodía para la Eucaristía, pero prácticamente se quedaba todo el día el recinto vacío, ¿no? Entonces eso hace que todo este movimiento y las peregrinaciones de la primera década de los años 2000 no tengan nada que ver con las que estamos celebrando últimamente. Bueno, pues hasta aquí la historia. Lo que hemos venido contándoles es la historia de este lugar, del patio de la Gruta de las Canteras, de la Gruta de la Virgen y de todos los avatares que ha sufrido a lo largo de estos años, de estas décadas. Ahora lo que queremos es, bueno, pues sentarnos de una manera un poco más relajada aquí con Bernardo para hablar y analizar y reflexionar sobre la situación actual de la devoción a nuestra patrona, en concreto de las peregrinaciones. Bernardo, hemos terminado el relato de las peregrinaciones diciendo que en estos últimos años ha bajado mucho la participación y ha bajado mucho la intensidad. Hombre, la línea es la del modelo que se comenzó en los primeros años 2000, ¿no? Que además, bueno, pues como todos ustedes saben, pues Bernardo estaba en la asociación y yo también. Yo creo que dándole vueltas a todo esto, quizá el éxito de aquellas peregrinaciones de los años 2000, hombre, evidentemente había un grupo en la asociación muy implicado, joven, con muchas ganas, con muchas intenciones, ¿no?, de hacer cosas grandes pero yo siempre destaco una figura que además tú lo acabas de nombrar y creo que es fundamental, que es la del padre Balbino. O sea, yo creo que el éxito de aquellas peregrinaciones que tuvimos en los años 2000, uno de los grandes artífices de aquello fue el padre Balbino, porque el padre Balbino apostó por este lugar como un lugar y por esas peregrinaciones como un acto arciprestal. Y el padre Balbino, tú lo viviste en primera mano, porque además tú empezaste como presidente, yo ya entré después, pero Balbino fue el que implicó al resto de párrocos del resto de las parroquias. Entonces, el padre Balbino fue fundamental. Yo creo que esas peregrinaciones de la primera década de 2000 se le debe precisamente a él. Claro. O sea, él apostó por arciprestazgo, por hacer arciprestazgo. Claro. Él no quería parroquias independientes, sino quería hacer una unificación a nivel de todo el pueblo, ¿no? Entonces implicaba al resto de los párrocos, él era el arcipreste evidentemente, implicó al resto de los párrocos de la localidad para que se unieran en una celebración comunitaria de toda la población, de todo el pueblo, incluso de los que vinieran de fuera, ¿no?, de otros lugares, pero era todo el pueblo, todo el arciprestazgo entero reunido en torno a su patrona. Hay que recordar que la Virgen de Lourdes no solamente es la patrona de la iglesia de San Sebastián, es patrona de Puerto Real y de todo el arciprestazgo, incluida la parroquia de Santa María de Valdegrana, por ejemplo, que corresponde al arciprestazgo de Puerto Real, ¿no? Claro, entonces, es que, perdona, cuando hablamos y analizamos de la idea de, bueno, qué se puede hacer que después de estos años de bajón, de cómo quizá a lo mejor un inicio es ese, porque Balbino conseguía unificar a nivel arciprestal, pero fueron pasando párrocos por San Sebastián, coautores que estaban con él, pero párrocos por San Benito, párrocos por María Auxiliadora, pues me acuerdo de Pedro Nolasco, luego Diego, y a pesar de los cambios de párroco en otras parroquias, el padre Balbino siempre conseguía que sus compañeros se unieran, vinieran aquí a las 12, celebraran todos juntos la misa. O sea que a lo mejor si queremos revivir esto, a lo mejor tenemos que empezar por ahí, ¿no?, por darle ese sentido arciprestal y de ciudad, empezando por los párrocos. Evidentemente, empezando por el arcipreste. Claro está. Balbino fue un buen arcipreste, un gran arcipreste, diría yo, de Puerto Real, ¿no? Y supo unificar a todas las parroquias y a todos sus compañeros párrocos para que fueran partícipes de esta celebración.
Ahora, quizás con este tiempo de pandemia, que nos haga reflexionar sobre la situación actual y sobre todo este movimiento de cofradía y eclesial que tenemos, pues bueno, yo pienso que una vez que finalice todo este procedimiento, este proceso de la pandemia, que cuando consigamos que las autoridades sanitarias, bueno, pues digan que la inmunidad de rebaño ya está consolidada, de que todos estamos inmunizados, que la vacuna ha sido efectiva, de que podamos volver a esa tan ansiada normalidad. Bueno, pues quizás en los ambientes tanto cofrades como eclesiales se habla, ¿no?, se comenta de que sería bueno de celebrar un tipo de acto público en acción de gracia. Que nos una a todos. Que nos una a todos por liberarnos de esta lacra que ha cegado tantísimas vidas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá un lugar importante y bueno para poder celebrar ese acto, esa acción de gracia o esa Eucaristía de acción de gracia podría ser aquí, en el recinto del Pinar de las Canteras, en este marco incomparable, al aire libre, sin problema, en torno y a los pies de nuestra patrona. Pero evidentemente el lamentable estado en que se encuentra este monumento que se erigió a nuestra patrona hace 50 años por nuestros antepasados y el abandono que está sufriendo por él, aunque como podemos ver la hornacina que alberga la Virgen está cuidada y está limpia, porque el matrimonio que desde el principio, no la familia que desde el principio la cuida, pues no deja de venir toda la semana para hacerle su limpieza particular, pero ni ellos ni los responsables de la llamada ahora agrupación parroquial Nuestra Señora de Lourdes, ni el párroco, ni nadie que tenemos los medios, ni la capacidad suficiente, ni autorización suficiente para poder arreglar y acometer las obras que hacen falta aquí en este terreno. Ese era otro tema que quería comentar, y es el estado en el que se encuentra la gruta. El estado en el que se encuentra la gruta es lamentable, pero es lamentable porque también tenemos que entender que esto se construye a principios de los años 70, han pasado 50 años de un monumento que está a la intemperie, en un paraje natural, sufriendo muchos avatares climatológicos y también vandálicos. Entonces, como podemos ver en las imágenes, nos encontramos con que el suelo del patio está completamente levantado, con boquetes que hay, luego los rastrojos que están ocupando zonas que antes estaban delimitadas, y desde luego lo que es el interior de la gruta, claro, está limpio porque tenemos aquí a Isabel López, que casualmente el día que hemos venido a grabar este reportaje están aquí realizando sus labores, y desde luego les aplaudimos, ¿no?, el cariño que le ponen para tenerlo limpio y para tener decente lo que es el interior. Pero claro, ¿qué pasa con el exterior? Los accesos, porque Bernardo, cuando esto se hizo, por ejemplo, lo que era el suelo del patio estaba por debajo de lo que es la gruta, y sin embargo ahora vemos que el terreno está por encima. O sea, antes había un escalón para subir a lo que sería la gruta, ahora hay que bajarlo. Eso posibilita que cada vez que llueva, y tenemos imágenes de lo anegado que se pone este patio cuando llueve mucho, pero claro, eso lo que hace es que toda la tierra y todos los rastrojos se metan para adentro. Claro, mira, este patio está en la parte más baja, digamos, de lo que es el Pinar de las Canteras. Como vemos ahí, los caminos que nos circunvalan aquí, pues todos están en más altura, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que cuando llueve, la lluvia es fuerte, pues el patio se anega el patio y los caminos, ¿no? Claro, cuando llegaba la hora de la peregrinación, en mayo, pues veíamos que estaba esto enfangado, y habíamos con el ayuntamiento, mira que está enfangado todo el terreno, el camino, venían y cubrían lo que era el fangal que había y los charcos, lo cubrían con tierra, camiones de tierra. Claro, echaban camiones de tierra y lo que hacían era subir el terreno. Claro. De momento se quedaba bien, pero cuando volvía a llover al invierno siguiente, volvía no solamente a arrastrar la tierra esa, sino que además caía al interior del patio de la gruta. Y así un año tras otro. Claro, durante 50 años trayendo tierra, pues te puedes imaginar cómo ha quedado la parte de lo que es el lozado de la gruta, queda mucho más baja que el resto del patio, ¿no?, de la gruta.
Bernardo, luego también hay otro problema, que además incluso se habrán podido ustedes dar cuenta que cuando hemos querido grabar dentro de la gruta, cuando nos hemos acercado a la gruta, se habrán dado cuenta que de las dos hojas de las rejas, una estaba cerrada, una abierta y la otra cerrada. La otra no la hemos dejado cerrada porque nos queramos poner las cosas difíciles a nosotros para grabar. La otra estaba cerrada porque es que no se puede abrir. No se puede abrir. Entonces, claro, no sé, Bernardo, si en cierto modo, cuando en los años 90 se mete la Virgen dentro de la gruta, se pone la reja, que lo hacen los operarios del ayuntamiento y tal, no sé si tienes tú la sensación que viviste aquella época de que el ayuntamiento fue un poco como que, oye, mira, ya está la Virgen protegida, toma las llaves de la gruta y apáñatela como pueda. Efectivamente, así fue. Esa es la sensación, ¿no? Así, no es la sensación, es que así fue, o sea, fue la realidad. En aquella fecha, en el año 94 o el 95, el ayuntamiento se volcó en la remodelación de la gruta. Hizo el proyecto que habíamos presentado, lo realizó tal y como estaba previsto, libró el dinero para el presupuesto para construir las rejas, el cristal, como digo, se sufragó por suscripción popular, se colocó todo aquí, y una vez que pusieron la reja, cerraron la reja, me dijeron, toma, aquí tiene la llave de la reja, vosotros ocupáis de mantenimiento y de limpiarla. Claro, nosotros podemos limpiar y mantener lo que es el tema de limpieza y pintado, pero hasta ahí. Ahora no podemos traer ni maquinaria para poder arreglar el suelo, porque aquí no podemos traerle. Primero, no hay electricidad, eso empezando por ahí, no hay luz. Segundo, las rejas con el paso del tiempo están oxidadas, en muchas de ellas rotas, la otra hoja de la puerta está rendida y no se puede abrir porque arroza con el suelo. La puerta que está abierta hace 2 años, en el año 19, cuando íbamos a venir aquí, se partieron la bisagra del óxido y hubo que soldarle y hacerle una nueva. O sea, no hablemos de la vallita que rodea el perímetro. Y la vallita que rodea el perímetro está de pena. Y si decimos lo que es la escalera, escalones para subir a la finca donde vivió Esperanza Gómez del Valle, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces, por parte del ayuntamiento, que son los que tienen la competencia, puesto que es un monumento erigido por el ayuntamiento para el pueblo de Puerto Real, ellos tienen la competencia del mantenimiento, aunque el interior de la gruta lo limpiemos, como decimos, esta familia que desde el principio y de manera altruista, que todo el mundo lo sepa, que ellos lo hacen de forma voluntaria y altruista, incluso se utilizan las pinturas y todo el material que utilizan lo ponen ellos de su bolsillo, pues el que tiene las competencias es el ayuntamiento, y si el ayuntamiento no se implica en la reparación, la puesta a punto y el asentamiento de la gruta de las canteras, pues pienso que este monumento que hace 50 años se construyó irremediablemente se perderá para siempre, si no toman cartas en el asunto. Claro, es que es un poco lo que siempre le hemos demandado a nuestros gobernantes, ¿no? El hecho de se construye algo, se hace algo, pero luego hay que mantenerlo. Evidentemente. Que es lo que parece que, y muchas veces la sensación de no, esto lo construyeron, lo hizo el ayuntamiento hace 50 años. Bueno, el ayuntamiento como entidad y como institución era la misma hace 50 años que la de ahora. Aunque fueran tiempos distintos y tiempos diferentes, pero estamos hablando de algo que forma parte del sentimiento de todo el pueblo, que todo el mundo pasea por aquí, a todo el mundo le gusta ver el lago. Los políticos tienen que darse cuenta y tienen que entender que ellos son herederos del político anterior que deja el cargo. O sea, que lo que un ayuntamiento, una corporación municipal construye en beneficio del pueblo, claro, los siguientes concejales, los siguientes municipios tienen que mantenerlo, claro, tienen que mantenerlo y mejorarlo si es posible, ¿no? Porque pasa igual que con la Junta de Gobierno de las diferentes cofradías, que ellos heredan el patrimonio que tiene la hermandad para mantenerlo, protegerlo y además aumentarlo si es posible, ¿no? Pues estos son los políticos tienen que estar en la misma tesitura. O sea, ellos heredaron todo lo que el ayuntamiento anterior hace, por tanto tiene que mantenerlo, tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo y tiene que intentar mejorarlo. Pues sí, nos encantaría que los políticos miraran un poco para acá, que el ayuntamiento mirase cómo está este patio, que la verdad, si no llega a ser por la labor de esta familia, desde luego, esto estaría todavía muchísimo peor. Hombre, sabemos que ha habido alguna iniciativa últimamente por parte del ayuntamiento para limpiar algo, ¿no? Que han limpiado la parte de... Pero es que ya esto está en una situación en la que no vale con lavar la cara. O sea, claro, ahora mismo estamos en lo que es la gruta, lo que es el patio, está en una situación en la que no vale con quitar el polvo, sino que hacen falta acometer obras
ese suelo hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. La reja de la puerta, eso hay que cambiarlo también. Toda la valla del perímetro, no sé si se puede arreglar de alguna manera. La reja habría que arreglarla. Yo no sé si se va a yo diría que a lo mejor sale más barato incluso hacer una nueva que arreglar esta, ¿no? Porque esta, sordarle todas las picaduras que tiene de óxido y todo lo, en fin, sería un trabajo de chinos, ¿no? Y a lo mejor saldría incluso hasta más barata de construir una nueva y montarla aquí. Y evidentemente eso no podemos hacerlo nosotros, ni lo puede hacer la agrupación de Lourdes, ni lo puede hacer los fieles, ni lo puede hacer la parroquia, ni lo puede hacer la familia que lo cuida. Eso tiene que ser las instituciones municipales, las instituciones públicas, las que tienen las competencias para poderlo hacer. Bueno, vamos a ir terminando, Bernardo, y a ver, vamos a intentar quedarnos con algo positivo. Bueno, lo primero, tantos recuerdos, porque aquí hemos pasado muchos años disfrutando de este parque, de este entorno, en las peregrinaciones, ¿no? Antes estábamos hablando y yo me acordaba de cuando montábamos pues la barra, cuando hacíamos las exhibiciones ecuestres, cuando montábamos la misa, en fin. Que estar aquí siempre se le vienen a uno gratísimos recuerdos. Bernardo, yo no sé cómo ves tú el futuro de las peregrinaciones. No sé si hay que cambiar de modelo otra vez, hay que remodelar, qué es lo que hace falta, que por dónde... O sea, ya hemos dicho que por empezar por ese sentido arcipresta que Balbino consiguió darle a la peregrinación, quizá ese sería el punto de inicio. A lo mejor el segundo punto es que la Asociación de Lourdes tuviese un grupo de personas trabajando, un grupo de hermanos, que bueno, ahí nos tenemos que implicar todos los que somos hermanos en hacer esa reflexión de decir, oye, aquí debería haber un grupo de hermanos implicados en sacar esto adelante. ¿Tú cómo lo ves? Mira, la peregrinación número 110 y la número 111 no se han podido hacer. La 110 era la que correspondía al año 2020 y la de 111 la que hubiera correspondido en este año, que hubiera sido el pasado domingo, ¿no? Entonces no se han podido hacer por motivos que todos conocemos. Esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y evidentemente ahora mismo es el Consejo Local de Hermandad y Cofradía el que se está haciendo cargo de la agrupación parroquial de la patrona, porque no tiene junta de gobierno en la actualidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que debe de hacer el Consejo Local es buscar, que ellos tienen los medios y tienen además la lista de hermanos, buscar un grupo de personas, 10, 12, los que fueran necesarios, para poder consolidar una junta de gobierno, una junta directiva, una junta de gobierno, una junta, como quieran llamarla, ¿no? Una junta que se ocupe y se preocupe de las celebraciones y de las actividades de la asociación. Y de darle vida, ¿no? De darle vida, revitalizarla. El Consejo Local tiene otras actividades, otras cosas, que sí, el día concreto de la festividad de Lourdes y para organizar una procesión, pues sí puede hacerlo. Pero mantener durante todo el año el día a día la actividad de la asociación, eso no lo puede hacer el Consejo, ni lo va a hacer, ni lo hace, porque tiene otras competencias que hacer, ¿no? Bueno, es que el Consejo son son miembros, son personas que están en sus respectivas cofradías y tienen sus obligaciones dentro de las cofradías. Entonces, estar en el día a día de otra cofradía más, de otra entidad más como la Asociación de Lourdes, no lo van a hacer. Es absolutamente indispensable de que exista un grupo de personas que se hagan cargo de esto. Revitalizarla de tal manera de que esto vuelva a resurgir como estaba antes. Que sea el modelo que estábamos utilizando en la primera década del año 2000, un modelo que fue bastante bueno, ¿no? Y pienso que se podría hacer así. ¿Que hay que buscar otra alternativa? Bueno, pues se buscaría, puesto que las peregrinaciones desde el año 1911 hasta el 2020 o hasta el 2019 se han tenido diferentes momentos de celebraciones. Cuando hemos tenido la oportunidad o se construyó el nuevo hospital clínico, pues hacerlo allí en el hospital clínico. Cuando estaba la residencia de Joaquín Medruna junto a la Iglesia de la Victoria, lo hacíamos en la Iglesia de la Victoria. En fin, se ha tenido diferentes motivos, diferentes avatares. Yo pienso que si no hay un grupo de personas que se ocupe de esto solamente para lo que es la Asociación de Lourdes, pues no se va a poder esto llevar a efecto. Se podrá tener una procesión, se podrá mantener un grupo, pero hace falta personas que se impliquen. Y ya uno está muy mayor también para esto. Bueno, yo me he llevado 14 años como presidente de la asociación. Me he llevado 6 años anteriores como secretario.
Luego, después de esos 14 años, como responsable del grupo de jóvenes, pues me lleva también otra serie de años. Y sigo estando, de alguna manera, colaborando con los responsables. Lo que pasa es que ya yo, por mis circunstancias personales, pues no puedo dedicarle el tiempo que yo le he dedicado a la asociación durante toda mi vida, durante más de 30 años, ¿no? Bernardo, gracias por este ratito. No hay de qué, a mí me encanta hablar de la Virgen y hablar de la Virgen de Lourdes sobre todo, y poder dar a conocer a todo Puerto Real esta historia apasionante que quizás muchos jóvenes no la conocen, porque las generaciones más jóvenes, como te pasa a ti el caso, si le preguntamos, oye, háblame de la Ruta de las Canteras, pues tú dirás, ha estado ahí toda la vida, porque siempre la he conocido ahí, ¿no? Los más mayores sabemos que no siempre ha sido así, y bueno, pues no, la historia pues ahí ha quedado plasmada para todo aquel que la quiera conocer. Bueno, pues esta es la historia de este particular lugar, de este lugar tan entrañable y tan querido por todos nosotros. Y esta es la situación en la que el patio de la gruta se encuentra. Hemos querido con esto acercarte a la Virgen de Lourdes, que este año no va a haber peregrinación, pero sí hay Virgen, y sí hay patio, y sí hay gruta. Y queríamos hacértela llegar hasta tu casa. Espero que hayas disfrutado de este ratito de encuentro aquí en Las Canteras. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en la madrugada aquí en Canal 60 TV. Hasta entonces, sean felices.